Estamos en estos días transitando las 3 semanas, las Yamim Shel Bein HaMetzarim, se llama Entre las Estrecheces. Son días en los que desde el 17 de Tamuz, que fue el ayuno por la destrucción de las murallas de Jerusalén y otras 4 cosas más que se recuerdan, estos días se guarda un semiduelo hasta que culmina con el ayuno de Tisha B'Av, que va a ser no este domingo próximo, sino el otro, el 9 de Av, en el que sí es un ayuno de 25 horas, el único ayuno junto con el de Yom Kippur. A ver, un minutito que vamos a parar. Un minutito. Porque... ¿Hay un enchufe arriba? Pero no voy a anotar. ¿Por qué no vas a anotar? Porque ni sé dónde tengo las cosas para anotar. A ver, ¿qué más? Ahí estamos, estoy tratando de hacer silencio de a una. Ahí está. Vamos. Muy bien. Y en estos días el Pirkei Avot son consejos muy buenos para poder atravesar estos días en los que, es verdad, son días muy tristes, en los que tenemos que recordar, dicen los sabios, que una generación en la que el templo no se reconstruyó es considerada también como si en su generación se hubiera destruido. Porque si no pudo hacer ningún mérito para que el templo se reconstruya, quiere decir que estamos en la misma condición que las generaciones en donde se destruyeron los templos. Y una de las cosas que el Rebbe innovó y forjó es que en estas 3 semanas se estudien las leyes de la reconstrucción del templo, de cómo se construye el templo, de saber las medidas, de saber los keilim, los utensilios que se usaban en el templo, cómo era la edificación, todo lo que está es relativo a las leyes que tienen que ver con el Beit HaMikdash, se acostumbran a estudiar en estas 3 semanas, y esto es considerado también como una acción de reconstrucción, y además como que estamos preparándonos para que cuando el Beit HaMikdash pronto sea hoy, esté en pie, sepamos de qué se trata. Entonces, bueno, en estos días especiales es muy bueno estudiar lo que nos puede convertir en mejores personas todavía, en mejores con nuestros prójimos, porque justamente dicen que el primer templo se destruyó por los pecados de idolatría, derramamiento de sangre y relaciones prohibidas. Sin embargo, el segundo templo no eran estos los pecados, sino el pecado era el odio gratuito, sinat hinam, que había entre los Yehudim. No se soportaban. Yo a vos no te banco porque no me gusta cómo me mirás, esto, lo otro. Bueno, también había otras cuestiones, pero era muy poca la tolerancia y era mucho el odio. Y por eso se destruyó. Fíjense, el primer templo se destruyó y después de 70 años Hashem nos perdonó y nos dio el segundo templo. El segundo templo se destruyó y ya vamos para 2000 años y no se reconstruyó. Quiere decir que el odio gratuito es mucho peor que lo demás. ¿Por qué? Porque a un padre lo que lo hace feliz, lo que más desea un padre, justamente es que sus hijos se amen. ¿Qué hay más lindo para un padre que ver que los hermanos están unidos, que están siempre uno para el otro, que comparten, que son felices cuando están reunidos?
¿Hay algo más lindo para un padre? No, la verdad que no. Cuando uno ve eso, se siente que hizo la misión cumplida, que esto es lo máximo. No, si se recibieron de doctores, se recibieron de ingenieros, si tienen una posición económica muy buena, podemos estar orgullosos. Pero si vemos que están peleados, que no se hablan, que son indiferentes, no nos pone felices para nada. Sin embargo, la unión entre los hijos es lo que nos hace sentir realizados, felices, plenos. Y esto es justamente lo que Hashem quiere, que nosotros, sus hijos, nos llevemos bien, nos toleremos, no solo nos toleremos, nos amemos, nos cuidemos unos a los otros, estemos para el prójimo. Bueno, esto, tenernos en cuenta y querernos. Entonces, por eso el Pirkei Avot es muy importante de estudiar en estos días, aunque no vaya exactamente a este punto en general. Y yo les voy informando que estamos repasando ya las últimas Mishnayot del último capítulo, estamos cerca, digamos, estamos en el quinto, nos queda un poquito del sexto, y después vamos a tener que renovar el shiur, vamos a tener que buscar otro tema. Así que si tienen sugerencias me pueden mandar por privado para ver con qué podemos seguir. Ahora sí vamos a empezar con el capítulo 5, Mishnah 22. La Mishnah dice así. Es una Mishnah que habla de las diferentes edades en la vida de la persona y dice así. A los 5 años de edad debe comenzarse el estudio de las escrituras. O sea, se empieza a estudiar Torah. A los 10, el estudio de la Mishnah. Este es como cuáles son las cosas, ¿no? Las etapas del crecimiento. A los 13, porque está hablando del hombre, más que nada porque el hombre es el que tiene la mitzvah obligatoria de estudiar Torah. La mujer también tiene que estudiar Torah, pero por sobre todas las cosas primero tiene que estar haciendo lo que es mitzvah de ella y no se la molesta. El hombre tiene obligación sí o sí, por eso decimos, a los 13 años la obligación de cumplir las mitzvot. Para nosotras las mujeres un año antes, ya vemos que somos más maduras. A los 15 años, el estudio de la Gemara, el Talmud. A los 18 años, el matrimonio. Por eso hay muchos grupos jasídicos, sobre todo, que a los 18 años ya comienzan a casar a los chicos. Los chicos ya están como preparados para casarse. Y a los 20, la persecución de un medio de subsistencia. Después sigue, pero nosotros vamos a analizar lo de los 20 años. Porque esta Mishnah nosotros ya las hemos estudiado. Lo que estamos haciendo ahora, lo reitero para que nos quede claro, estamos tomando puntos profundos que tienen que ver con nuestra vida, con nuestro propósito en la vida, etc. Entonces, vemos, en otras palabras, vemos qué es lo que vemos, que en los primeros 20 años de vida, si se fijan, ¿qué hace la persona? La persona se dedica a sí misma, a su crecimiento individual. A los 5 años empieza a estudiar Torah, a los 10 años empieza a estudiar la Mishnah, a los 13 años empieza a cumplir las mitzvot, a los 15 estudia la Gemara y a los 18 se casa. Quiere decir que, y recién a los 20 dice, tiene que buscar un modo, un medio para subsistir. Tiene que buscar sustento. Vemos que durante los primeros 20 años la persona que hace se enriquece a sí misma espiritualmente hablando.
se va creciendo, va estudiando, se va formando, se educa, ¿sí? Entonces se va desarrollando espiritualmente, moralmente, va madurando. Pero todo esto es en aras de sí mismo. Él está, todo el esfuerzo de estos primeros 20 años, la persona las dedica a sí misma. Recién cuando llega a los 20 años, entonces empieza a preocupar por todas las diferentes circunstancias de la vida, que tienen que ver, por supuesto, con lo material. Hasta ese momento, no. Estamos hablando de casos en que, como muchos, los padres pueden mantener a sus hijos mientras se van educando y no tienen que trabajar o esforzarse más que en el estudio, más que en la formación, ¿no? Es mucho en general. Así se da. En muchos casos los padres son muy protectores. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo quería ayudarla en la cocina, decía, no, vos ya estás estudiando, con eso alcanza. Y bueno, está bien, yo ya no fui así con mis hijas. Pero entienden como ese concepto del padre que ya el esfuerzo hay que ponerlo todo en la formación, en el estudio, en el desarrollo espiritual y moral, intelectual de la persona. Solamente se dedica a sí mismo. Por eso, la Torá le da a los 20 años una importancia muy especial. Porque fíjense una cosa, ¿por qué decimos la Torá? Esto era la Mishnah. En la Torá, Moshe Rabbeinu dice así, Dios le ordena, Hashem le ordena hacer un censo. ¿Y cómo es el censo? El censo es así. Tiene que contar a la congregación a partir de los 20 años. A partir de los 20 años para arriba, todos los aptos para servir en el ejército de Israel. Todos los que podían salir a la guerra a partir cuando era de los 20 años. Antes de los 20 años no se podía ser parte del ejército de Israel. Si es así, tenemos que decir que aquella persona que se dedica solamente al crecimiento espiritual no debería estar en el ejército de Israel. ¿Por qué? Porque a partir de los 20 años es la persona que ya está en contacto con lo mundano, ya sale a trabajar, ya se preocupa por un sustento. Ahora, vamos a decir la verdad. Toda esa preparación de 20 años que la persona hace, en la que toda la dedicación está volcada al individuo, a sí mismo, es muy importante. ¿Por qué? Porque lo forma. Ahora, esta formación no es un propósito en sí mismo. No puede quedarse la persona en solamente dedicarse a su autocrecimiento espiritual, intelectual, etcétera, etcétera. No es para eso que Dios creó a la persona. La persona, cuando ya sale al mundo a trabajar, a buscar un sustento, de todas maneras tiene que tener esos momentos diarios en los que carga nuevas energías espirituales, estudiando Torah todos los días, dedicándose a su crecimiento espiritual, intelectual, pero no es su única dedicación como fue durante los primeros 20 años de su vida. ¿Por qué? Porque el propósito del pre-20, de antes de los 20, justamente es que cuando la persona va a salir a la vida, va a salir
al mundo material, va a tener una formación y una moral y una conducta que lo van a ayudar a poder cumplir con su misión en el mundo material. ¿Qué estamos diciendo ahora? Bueno, enseguida voy a tocar el tema este, pero primero vamos a decir, vamos a ver que en la Torá tenemos un concepto parecido a lo que dice la Mishnah. Cuando vemos en el Sefer de Barim, el Sefer que estamos leyendo en estas semanas en la Torá, Moshe Rabbeinu le dice, todo el libro es Moshe Rabbeinu recordándole a los judíos todo lo que sucedió durante los 40 años en el desierto. Y entonces ahí él les recuerda que cuando estaban frente al monte Joreb, que el Joreb no es otro que el monte Sinaí, es el mismo, ese otro de los nombres que tenía el Ar Sinai, el monte Sinaí. Hashem, después de la entrega de la Torá, después que pasaron unos días, que les dijo, suficiente. Ahora váyanse del monte y empiecen la caminata, empiecen el recorrido. ¿Qué quiso decir Hashem con esto? Suficiente. Entendemos que esta montaña, el Ar Sinai, marca algo muy especial. Es el lugar, fue el escenario, llamémoslo así, en donde por única vez en la historia de la humanidad hubo un evento impresionante en el que Hashem se reveló a todo un pueblo y le entregó la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es la sabiduría divina, la voluntad de Dios, lo que Él quiere que hagamos, el plan divino, el manual que tenemos que usar. Y entonces llega un momento que Hashem les dice, suficiente. ¿Qué significa? Ya tuvieron tiempo de prepararse, de entender, de estudiar, recibieron todo. Ahora es momento de salir a la vida, porque esta perfección, esto grande que ustedes reciben y que estudian, no es no es el objetivo final. El objetivo final es tomar todo lo que Hashem nos entregó en el Ar Sinai y aplicarlo en el mundo, porque esa es la voluntad divina, que hagamos de este mundo una morada para Dios. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el manual que Él nos entregó hace 3.333 años en el monte Sinaí, que es la Torá. Y la Torá te dice cómo se eleva el mundo, pero el mundo se eleva si vos vivís dentro del mundo de acuerdo a las enseñanzas y preceptos de la Torá. La Torá nos enseña que no tenemos que aislarnos del mundo. No es nuestro objetivo ser ascetas, irnos a vivir a un desierto. Esa fue la confusión de los espías, ¿se acuerdan? Que ellos creyeron que el propósito era vivir así. Vivimos del man, el agua del pozo de Miriam, las nubes que climatizaban el desierto, y nosotros nos dedicamos solamente a la espiritualidad. Se equivocaron. Ese era el momento para prepararse, pero llega un momento en que esto son las herramientas para el verdadero propósito. El verdadero propósito es justamente aplicarlas en este mundo. Por eso Hashem dijo, suficiente. Es momento ahora de, llegaron los 20 años de la persona, ya te enriqueciste espiritualmente hablando, te formaste, estudiaste, ahora tenés que salir al mundo y tenés que aplicarlo. Entonces voy a hacer una pregunta.
Y las personas que estudian Torah todo el día, en los kolelim, y que no trabajan, ¿está mal? ¿Está bien? Y la realidad es que esto es para unos pocos. No es para todos los Yehudim en este momento estar sentados estudiando Torah las 24 horas. Sí, tiene que haber Yehudim que estén todo el día estudiando Torah. Debe haber, pero no es para todos. Como trae la Mishnah, trae así, que Rabbi Ishmael, la Mishnah dice, es bello el estudio de la Torah combinado con una ocupación. Esto lo estudiamos en el Pirkei Avot. ¿Por qué? Tenemos personas que la Torah es la única ocupación. Entonces, tenemos eso, pero también está traído que la persona tiene que vivir del esfuerzo de su mano. Entonces, es bueno combinarlo. Por supuesto que hay excepciones. Entonces te trae y te dice, te trae el ejemplo de dos sabios. Rabbi Ishmael le fue muy bien haciendo las dos cosas. Y a Rabbi Shimon, y a otro no le fue bien. Rabbi Shimon Bar Yochai se dedicó exclusivamente al estudio de la Torá y le fue bien. Y otros no les fue bien. O sea, hay cosas que son para algunos y hay cosas que no lo son. Entonces, que son para todos. Lo que tenemos que saber que de todas maneras, aquella persona que sale a trabajar, que busca el sustento para su familia, tiene que tener en el día sus momentos de, así como sabemos que el celular, si no lo cargamos por lo menos una vez por día, nos vamos a quedar sin batería y no sirve un celular sin batería. El Yehudí tiene que recargar sus baterías de judaísmo a través de un shiur de Torah, de estudiar un poco de Torah todos los días o leer un poco de como el rebe anterior puso 3 shiurim diarios, el de recitar los teilim del día, el de repasar la parte de la parashá con Rashi de esa semana, el de estudiar una porción de Tania, el de leer algo de judaísmo, algo que nos va recargando, nos va dando fuerzas y así podemos hacer lo que realmente es nuestra misión. Nuestra misión es iluminar el mundo. ¿Cómo? A través de contactarnos. El judío tiene que estar en el mundo, pero por encima del mundo. ¿Qué significa? Tiene que estar en lo material, pero por encima de lo material. Hacer de lo material espiritualidad. Y eso es a través de, si uno trabaja, hacerlo de manera correcta, sin engañar, sin robar, sin mentir, dando el 10% del tzedaká de todas las ganancias, a través de que cuando uno se conduce en el mundo de una manera correcta, la gente va a decir, mirá qué bien esta persona, que es Yehudí, seguramente se comporta así porque su religión, ponemos, o su Torah es la que le enseñó a ser así. Eso se llama hacer un Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios. Entonces, bueno, a través de esto nosotros elevamos la materia y hacemos de este mundo una morada en donde Dios dice, vale la pena estar aquí. Y ahora vamos a pasar a la Mishnah. Un momentito, ya se las leo. Bueno, no se quiere dar vuelta a la hoja. Vamos ahora sí al último de los capítulos del Pirkei Avot, el capítulo 6. El capítulo 6, Mishnah 1. En este capítulo, que cuando lo estudiamos hace el año pasado, veíamos que habla de la grandeza, la belleza, la importancia, la trascendencia de estudiar Torah, del estudio de la Torah. Todo el último capítulo del Pirkei Avot, el capítulo 6, que en realidad
habíamos dicho que es una braita, es una parte que no es oficialmente de la Mishnah, sino que la agregaron los sabios de la Mishnah, y habla de la grandeza y del estudio de la Torah, del premio del estudio de la Torah, de lo que se alcanza a través del estudio de la Torah, etcétera, etcétera. Y en la primer Mishnah, Rabbi Meir dice así, Rabbi Meir, que es Rabbi Meir, cuando dice Rabbi Meir solo, sabemos que se llama, es Rabbi Meir, el que nosotros conocemos como Rabbi Meir Balanés. Rabbi Meir, que está, su lugar de reposo está en la ciudad de Tveria. Es un lugar muy lindo, la gente va a rezar, etcétera, etcétera, y a pedir. Lo llaman Rabbi Meir Balanés, ¿por qué? Porque es el dueño del milagro, el amo del milagro. Porque muchos nisim se hicieron y se hacen a través de Rabbi Meir. Por eso mucha gente tiene la costumbre de tener una tzedaká que es especial para la tzedaká de la fundación de Rabbi Meir Balanés. Y además, por ejemplo, habrán escuchado que cuando se pierde algo y no lo encontramos, hay que prometerse de acá para Rabbi Meir Balanés y se encuentra. Y la verdad que muchas veces anda eso. Así que dicen que hay que decir Rabbi Meir Aneina 3 veces, que decir Rabbi Meir respondeme. Bueno, hay diferentes opiniones de lo que se dice. Rabbi Meir nos dice así: quien quiera se ocupa en el estudio de la Torá en aras de esta, es privilegiado con muchas cosas. La gente goza de él el beneficio del consejo y la sabiduría, el discernimiento y la fortaleza. La Torá le otorga soberanía y autoridad y juicio para discernir. O sea que aquel que se ocupa de la Torá tiene dos ventajas. La primera es que los demás tienen mucho beneficio de él, porque de él va a venir el consejo correcto, la salvación, la ayuda correcta, etcétera, etcétera. La fortaleza inclusive. Y a él le otorga a la misma persona que es quien se ocupa del estudio de la Torá en aras de la Torá, no para llegar a ser un gran sabio, o porque me encanta que me llamen rabino, o porque me gusta que me den la silla más grande que hay en el templo, o porque así todo el mundo me va a respetar. No, eso no es estudiar Torá en aras de ella. Eso es otra cosa que nos sirve. La Torá hay que estudiarla en aras de la Torá. En realidad siempre sirve estudiar Torá. ¿Saben qué dice? Que aunque la persona empiece a estudiar Torá o a cumplir una mitzvah por una conveniencia personal, dice así: mitoch shelo lishma ba lishma. Aunque una persona empiece a estudiar Torá por una razón que no tiene nada que ver con la Torá. Por ejemplo, le pagan para estudiar Torá. Le dan un pasaje a Nueva York si estudia Torá. Entonces uno puede decir, ¿qué validez tiene ese estudio? No sirve para nada, porque la persona está estudiando por un interés que nada tiene que ver con la Torá. Sin embargo, no es así. Dicen los sabios, en nombre de la Torá lo dicen. La Torá tiene algo especial y único. Y dice así: mitoch shelo lishma, aunque uno no lo estudie en aras de la Torá misma, ¿cuál va a ser el final? Balishma. La persona se va a enganchar con eso, se va a identificar, va a crecer, su espiritualidad se va a despertar y seguro que va a llegar a hacerlo por la Torá misma. Y uno lo ve, todos esos planes que hay para los jóvenes que viajan, y uno dice, mira, parece, a las que estamos acá en Argentina van a entender, un planero, ¿viste? Tiene el plan para viajar a Israel, tiene el plan para viajar a Nueva York,
tiene el plan que le... Pero no es lo mismo que los planeros que reciben plata para nada, para ir a Choripán, no. Estamos hablando de qué tenés que hacer a cambio, estudiar Torah, aprender judaísmo. Y entonces, seguro, como tu alma es un alma judía, en el momento que beba, que tome del manantial de las aguas de la Torah, algo va a entrar y va a quedar y va a calmar un poco de esa sed. Y si esa persona va a determinarlo, va a seguir creciendo aún más, cada uno en su nivel. Tenés aquel que por ahí, gracias a esos estudios de Torah, terminó casándose con alguien yehudí y antes por ahí no le prestaba atención. Otro que gracias a esos estudios va a mandar a sus hijos a una escuela judía, que si no, no lo hubiera hecho. Otro quizás va a comer kasher y así, cada uno en su nivel. Yo me acuerdo, siempre cuento esta historia, puede ser que ya se los conté. Hace años, unos años atrás, nos contó el Moel Cache que lo llamaron de un pueblito, una ciudad pequeña de Córdoba, donde había una familia judía. ¿Para qué? Para un Brit Milá. Bueno, fue ahí y creo que era Cache, la verdad que ahora estoy confundida si era o no era, no importa. El que también estaba en este tema era el rabino Turk, el Sheliach de Rebbe en Córdoba, ¿no? Entonces, él lo acompañó, el Sheliach lo acompañó al Moel, lo llevó con el auto, fueron hasta ese pueblito, no me acuerdo ahora cuál era, y justamente era una ciudad pequeña, un pueblito donde la única familia judía era la de este matrimonio con sus padres o algo así, y hermanos, nada más. Entonces, el papá del bebé le cuenta al rabino y al Moel que él tuvo una discusión muy grande con la familia. La familia no quería que el Brit Milá lo haga un Moel. Ellos querían que lo hiciera un cirujano. No querían de ninguna manera que venga un Moel. Pero él se peleó con todo, con la esposa, con el suegro, con la suegra, con el padre, con la madre. Él decía, no, yo quiero que a mi hijo el Brit Milá se lo haga un Moel y va a ser un Moel. Se mataron, hasta que al final él lo logró y trajo al Moel. Entonces cuando terminó el Brit Milá, toda la alegría, el brindis, el rabino se acercó al muchacho y le dijo, decime la verdad. Porque no es que era un chico religioso, no es que era alguien que, a ver, ponía tefilín todos los días, comía callar, no. Se dijo, decime la verdad. ¿Qué fue lo que te hizo pelearte con toda tu familia en contra y tuviste que hacer tanto esfuerzo para lograr que vea un Moel? Que venga un Moel. ¿Qué es? Entonces el muchacho le dijo, cuando yo era un adolescente, participé del campamento Gan Israel. Son los campamentos que organiza Chabad en todo el país, para chicos de todo el país. Y en el campamento, el Madrid, que bien, no sé si se acordaba cómo se llamaba, nos explicó que cuando nace un bebé varón, hay que hacerle el Brit Milá. ¿Y quién tiene que hacer el Brit Milá? El Moel. Y si él me dijo así, yo quería que a mi hijo le haga el Brit Milá un Moel. Y por eso lo hice. Entonces, uno nunca puede saber hasta dónde. El chico por ahí no vino al campamento porque le iban a enseñar eso. Seguramente vino porque el rabino lo entusiasmó que va a haber cabalgatas, paseos, la van a pasar bomba y seguramente la pasó hermoso. Y esos pequeños shiurim que también están incluidos en el campamento hicieron que él, cuando llegó un momento en la vida de tanta trascendencia, no tuvo dudas, aunque antes era un chico cuando lo escuchó, no tuvo dudas de cómo tenía que actuar. Entonces vemos la grandeza de lo que es la Torah. La Torah es eterna y el Yehudí está conectado. Entonces por eso dice Rabbi Meir, que aquella persona que se dedica a la Torah
en aras de la Torá misma, es bendecido con todas estas cosas. Y ahora vamos a hablar entonces de algo que se habla mucho en general en todos los países, y acá hay conflicto por eso, que tiene que ver con la división de poderes. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser la estructura de un país? Tiene que haber una sola persona que tiene sobre sí la responsabilidad y el poder de guiar al pueblo, hacer que se ejecuten las leyes, salir a ocuparse de salud, economía, defensa, educación, o juzgar, no sé si ya lo dije, o es mejor que el poder se fragmente, que esté dividido. ¿Cuál es la posición de la Torá con respecto a esto? Y entonces, nosotros sabemos que la Torá es como siempre explicamos, es el plan maestro de Dios para la creación, cómo tiene que funcionar el mundo. Quiere decir que la Torá es la autoridad máxima. Cuando queremos saber qué hacer o qué no hacer, el judío tiene que mirar la Torá. Ahora, como hay personas en el pueblo judío que son eruditos y son los que conocen bien toda la Torá y son los que saben decir que está bien y que está mal, qué dejar de hacer y qué sí hacer. Entonces, ¿cómo tendría que ser esto? Tendríamos que tener al mismo sabio que se ocupe de todo lo que tenga que ver con lo religioso, llamémoslo así, con todo lo que tenga que ver con la enseñanza de Torah, con la práctica del judaísmo, etcétera, etcétera, y que también se ocupe de la cuestión militar y de la cuestión económica, como dijimos antes, de las leyes, cómo se implementa, no tendría que estar dividido. Una parte que esté en manos del sabio, todo lo que tenga que ver con lo espiritual, todo lo que tenga que ver con la continuidad judaica y todo lo que tenga que ver con político o económico, social, que esté en manos entonces de otro, digamos, un soberano que esté junto a él en esa parte. Entonces, para ver esto, vamos a mirar justamente el Pirkei Avot, nos muestra cómo es, porque no es parejo. Nosotras estudiamos hace mucho la primer Mishnah del Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 1. ¿Cómo dice? Dice así. Vimos nosotros que hay una cadena de la tradición. Nosotros sabemos exactamente cómo es la tradición, generación tras generación, hasta los hombres de la Magna Asamblea. Lo sabemos perfectamente. Y ahí en el Pirkei Avot, en la primer Mishnah, lo nombra. ¿Cómo nos dice? Moshe recibió la Torá del Sinai. Así empieza. Moshe kibel Torá mi Sinai. Y después se la traspasó o Mesará le Yoshua. Después de eso, como estamos viendo ahora en el Deuteronomio, en el Devarim, justamente en estas Parshiot, estamos viendo cómo Moshe Rabbeinu le traspasa todo a su sucesor, que es Yoshua bin Nun. Esto nos dice la Mishnah. Umesarale Yoshua. Yoshua, ¿a quién se lo entregó? Yoshua se lo entregó a los ancianos, a los Keinim, a los sabios. Y los Keinim, ¿a quién se lo entregaron? A los profetas, a los Neviim. ¿Sí? Y los profetas a los hombres de la Magna Asamblea. Y después los hombres de la Magna Asamblea, el último, que fue Shimon Atzadik, se lo entregó a esas parejas que nosotros vamos viendo. ¿Se acuerdan que estudiamos? Lo vimos. Vimos Yoshua ben Pragia y Nitar Arbelí, y Lelishama, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos viendo las diferentes generaciones. Entonces, si vamos a analizar esto, ¿qué nos revela?
que con el paso de las generaciones sí hubo una fragmentación del poder. Primero, Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe recibió la Torah, nos enseñó la Torah. Era el juez, salía a la guerra. Moshe peleó con Og y peleó con Sihón. Él era el que salía a la guerra. Él era el jefe militar de los judíos. Cuando dos judíos tenían un conflicto y venían, ¿ante quién venían? ¿Quién era el que juzgaba? Moshe Rabbeinu. Era la justicia. Era el departamento de seguridad del pueblo de Israel. Era quien dictaba las leyes. Era quien recibió la Torah y la enseñó. Moshe Rabbeinu era todo. Fue rey. Moshe Rabbeinu era rey. Pero también era sacerdote. Él montó el Mishkan. Vemos que estaba en la cuestión espiritual y también estaba en la cuestión física, material del pueblo judío. Por el mérito de Moshe teníamos el man, el alimento. Él se preocupó para que tuviéramos agua, se preocupó para que hubiera seguridad, tranquilidad dentro del campamento de Israel. Entonces vemos que al principio de la cadena era posible que haya un solo soberano que se ocupe de todas las cuestiones. Él fue todo, comandante, todo. Le traspasa el poder a Yoshua y vemos que Yoshua es exactamente igual que Moshe. Lleva a los judíos a la guerra, o sea que es el comandante en jefe del ejército. Los trae de la guerra, resuelve los conflictos, les hereda la tierra, les enseña Torah, da su ejemplo en cuanto a eso. Y así continúa en la época de los jueces, porque jueces había primero de a uno, no era que eran varios. Y ese juez, el shofet de cada época, era quien comandaba la vida, abarcaba su poder todos los aspectos del pueblo judío. Y así fue, lo mismo con los profetas, lo mismo, pero después que llega, los Anshei Knesset Agdolá, los miembros de la Magna Asamblea. Vemos que ahí ya se fragmenta el poder. Y después viene todo, vienen los reyes. Cuando están los reyes, el rey también es todo. El rey es el jefe del Sanedrín, como David Amelech. Era el jefe del Sanedrín porque era un gran sabio de la Torah. Y además era el rey que se ocupaba de las leyes, el comandante en jefe del ejército. David iba a la guerra con sus soldados, volvía con ellos. Era todo para el pueblo de Israel. Pero después ya fue cambiando. Vemos que cuando estuvieron, después de los miembros de la Gran Asamblea, vienen las parejas que nosotros vimos, y Levi Shammai, Yoshua Ben Pragia y Nitara Ebeli, cada uno de ellos, uno era el Nasi, uno era el presidente del Sanedrín, y el otro era la Bet Din. Era el que tenía que ver con las leyes específicas. Uno se encargaba de un aspecto y el otro. Ya vemos que se van fragmentando el poder. Y entonces, ¿cómo es? ¿Qué es mejor? En la realidad, si miramos el modelo de la Torah, ¿cuál es el modelo de la Torah? Cuando te habla de cómo va a ser cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach va a hacer todo. El Mashiach va a ser el que le va a enseñar Torah al pueblo, lo va a redimir, le va a dar su necesidad. Quiere decir que estamos hablando volvemos al modelo de Moshe Rabbeinu. Por eso Moshe es llamado el primer Mashiach. Justamente. Quiere decir que no hay un problema, porque yo vi que Berta, cuando yo estaba preguntando qué es lo mejor,
ella decía que no está bien que todo el poder se concentre en una sola persona. Y es verdad, en nuestra vida lo que nosotros vemos no es bueno, porque vemos que esto produce daño. Vemos que la gente que está en el poder, que tiene el poder absoluto, se corrompe. Cree que es dueña de la vida de la gente, de las cosas de la gente. Nosotros los que vivimos en Argentina no necesitamos ninguna explicación para saber que el poder absoluto corrompe. Pero ¿saben qué? Tengo una novedad para ustedes. No es el poder el que corrompe. ¿Saben qué es lo que corrompe? El ego de la persona. El ego es el que corrompe. La persona que cree que es el dueño de la vida de todos los demás, que es, si él llegó a este lugar, se siente que es superior y por eso se corrompe. Porque volvamos a nuestro primer ejemplo. Moshe Rabbeinu era soberano absoluto, era jefe del ejército, era rey, era juez, era maestro, era economista, era ministro de alimentación y seguridad, y sin embargo no se corrompió. ¿Por qué? Porque el poder solo no corrompe, digamos, cuando la persona tiene dos características que tenía Moshe Rabbeinu. Primero, la autoanulación. No se sentía más que ningún otro. Era una persona absolutamente humilde. Como dice la Torá misma, lo atestigua y dice que no hubo una persona más humilde que Moshe sobre la faz de la tierra. Jamás se la creyó Moshe. Entonces el poder no lo podía corromper porque él tenía esa autoanulación. Y además, y algo muy fuerte, que es muy importante, cero interés propio. Nada era para él, todo era para el pueblo de Israel y en aras de la Torá y de Dios. Y la verdad que cuando yo vi esto, me emocioné mucho porque me hizo conectar con la figura del Rebe. Ustedes saben que el Rebe no tenía nada propio. Nada. Cuando la gente venía y le hacía las donaciones y los regalos, primero que no siempre tomaba regalos que le daban, pero todo cuando traían algo decían para el movimiento. Esto es para el movimiento Chabad. Él particularmente, nada. Tenía su casa, que cuando hizo su testamento, después que falleció la Rebe, su esposa, mandó llamar a un abogado y hizo un testamento en donde dejó la casa con las pocas cosas que había para el movimiento Chabad. Nada, nada. Me hizo emocionar porque existe eso, que puede existir solamente en un líder de Israel. Cero interés propio. Entonces no se corrompe. Si es humilde, si entiende que él está ahí porque tiene una misión, porque Dios le dio todas las herramientas para que él pueda cumplir la misión, no se siente superior a nadie porque sabe que todo le dio Dios. Y además no tiene ningún interés particular de acomodar al hermano, de darle a los hijos, de que los amigos, que tener una casa hermosa, de poder viajar y tener una isla propia. No, no tiene nada. Cero interés en él mismo. Su único interés es el pueblo judío. Su único interés es la Torá y Dios. No hay manera de que se corrompa. Por eso el modelo de la Torá es el modelo del Melech HaMashiach, como va a ser, y esperemos que sea pronto, ya mismo, solamente con buenas noticias, con salud, con bienestar espiritual, material,
con alegrías, con satisfacción de la familia, con mucha unión, y que veamos ya mismo la reconstrucción del tercer Beit HaMikdash. Un beso enorme, las quiero mucho, gracias por estar. Chau ahí en Israel, a Rose, a Batia, Gracias. buenas noches para ustedes, y para las demás, buenas tardes, gracias por estar. Les voy a desmutear. Miriam, yo te quiero hacer un comentario, que lo que... Perdón, espera. Lo que decidan... Espera. No sé por qué le estoy sacando el mute. A ver, sáquense los micrófonos. Ahí está, dale, Tere. Ahí está. Que lo que decía, como yo no estuve desde el principio, creo que faltaba un poquito, creo que entré después a Piqué a Bot. Entonces lo que decida para mí está bien, porque la verdad que estoy aprendiendo un montón, empezando a aprender en mi vida con mis años que tengo, con mis 64 años, pero no me importa. Y Muy bueno, joven, querida, muy joven. y bueno, entonces lo que decidan va a estar bien, no sé, cizaña o lo que sea. Bueno. Perfecto. Lo que podemos hacer es lo siguiente, si alguna tiene una sugerencia, me lo manda por particular. Y si no, yo voy a presentar un par de sugerencias y elegimos, o por ahí voy a ser soberana y elijo yo. Bueno, porque bueno, está bien. Sin interés propio. Justo alusivo al tema de hoy. No, yo no El tengo... único interés propio que puedo tener es que haya un material amigable para poder enseñar. Eso me refiero. Claro. Claro. No tengo Muy tu bien teléfono, enseñado. pero bueno, no tengo tu teléfono, pero no importa, cualquier cosa lo hago a nivel... Lo podés escribir a Beitana. Beitana. Lo podés Claro, escribir a porque yo Beitana. la vez pasada que no pude estar, pedí que me manden lo grabado, porque lo tuyo. Sí. De todas maneras, chicas, si entran al canal de YouTube de Beitana, tienen todos los shiurim, estos, los de historia y los de externa, y los del Rabino Osher Farkash, están todos ahí también, así que pueden aprovechar. Buenísimo. Bueno, Muchas un beso gracias. grandote, las quiero Chau, mucho. Guato. Yo también. Salud. Muchas gracias. Gracias, Morá, gracias. Gracias. Chao.